No hay mucho que decir. El testigo incómodo, la conexión oscura entre Lazo y Norero. Úpala, está bastante fuerte. Es la historia de Lazo, contada por Anderson Boscan, un hombre cuya vida se teje en el oscuro tapiz del crimen organizado del Ecuador. Lazo, inicialmente presentado en los medios como un simple testigo en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, es mucho más que eso. También fue una pieza clave en la estructura criminal de Leandro Norero, alias el patrón. La revelación de que Lazo es un delincuente confeso, que además es primo del expresidente Guillermo Lazo, con ese, y que fue expulsado de su colegio por problemas de ira y violencia juvenil, pinta un retrato complejo. Aquí se lo contamos. El testigo del caso Villavicencio, que fue también el testigo del caso Norero, salió de ninguna parte. Yo dije que era Lazo, con Z, como lo había visto en la prensa, pero ya ven que no se puede confiar en la prensa. Esa tarde, mientras caía la primera nevada de la temporada en mi casa, en Toronto, las niñas revoloteaban en el patio con ropa de invierno y hacían guerras con bolas de nieve que luego mancharían toda la casa al volver. Recibí un mensaje de un número desconocido. Si algo tienen los guayaquileños es una afición por los apellidos, que siempre dejan rastro. El mensaje decía, no me cambie el apellido, soy Lazo con doble S. Te tiro un dato. Guillermo es primo de mi abuelo. La gente piensa que, como uno es bandido, no puede tener ese apellido. Fue su presentación. Yo debo confesar que desde ese punto tenía mi atención. No sé si tiene la suya. Lazo está interesado en hablar de su versión en fiscalía cuando cojo el teléfono y conversamos por una hora. Pero yo en ese momento, viendo la nieve caer, tenía una sola pregunta en la cabeza. ¿Cómo un lazo termina envuelto en narcotráfico? No le gusta la palabra, no le gustan los comentarios que en estas redes lo llaman así, aunque dice que tampoco le importa lo que piense la gente. ¿Cómo te defines? Le pregunto entonces, consciente de que todos somos algo, ocupamos algún rol, el de escritor, el del bueno, el del malo, el del narco. Casi no se lo piensa, tiene la respuesta en la punta de la lengua, dice, soy delincuente, dice, así. Y además dice que lo abraza, que esa es su esencia, que aprendió a abrazar lo que era, como quien no reniegue ya de su destino. Lo imagino entonces corriendo descalzo entre casas de caña, con el sol a las 3 partiendo el asfalto en dos. Pero eso es solo un prejuicio estúpido que tengo que vincula la criminalidad con la pobreza, porque nos han enseñado que los pobres son los criminales. Lazo no fue pobre. Creció como un niño bien. Sí tiene un dejo callejero en el acento por una larga estancia en prisión donde ha estado un tercio de su vida. Pero aún, en ciertas letras masticadas, uno puede escuchar la cadencia de los niños sambo, porque Lazo fue un niño sambo y lo lleva naturalmente. Pero eso fue hace tanto, que parece que hablamos de la historia del Ecuador y no de la historia de este Lazo. Él fue un niño bien porque su abuelo fue uno de los duros de la izquierda democrática de Rodrigo Borja. Y cuando niño, a diferencia de la mayoría de delincuentes que se escudan en la miseria, Lazo viajaba sin problema 3, 4 veces a Disney o a Hawái a pasar las vacaciones. Yo me anoto Hawái como destino, nunca se me había ocurrido antes, pero estamos a -2 y es noviembre y hace frío y vienen 4 meses de nieve a la rodilla, de paliadas frente al portón de mi casa, de conducción lenta, silenciosa, de las niñas pidiendo permiso para ir a hacer angelitos de nieve. Hawái no estaría mal. Él está muy lejos de aquí. Lejos también de Bolivia, su última ubicación conocida, donde rindió su versión antes de que lo localizaran y medio mataran por enésima vez, porque mientras habla conmigo, sabe que tiene a la muerte respirando en su nuca. Así que básicamente está en algún lugar del mundo viviendo tiempo extra. Así ha sido bastante tiempo ya, me dice. Cuando todo esto empezó, él era un adolescente aún.
Lo habían echado del colegio por romperle el cráneo a unos muchachos porque siempre tuvo problemas con controlar la ira, mucha ira reprimida, me dice. Fue a parar a un colegio privado sin mayor relevancia, de esos donde uno se inscribe para terminar la secundaria sin mucho tropiezo y está con una colección de muchachos también rechazados de otros colegios. Uno de sus compañeros usaba un implante coclear, algo parecido a un audífono para personas con discapacidad auditiva, para sorditos, dice él. Eh, y uno de los chicos de curso creía que era muy divertido hacerle bromas al sordito de la clase. Entonces, con una tijera se acercaba por detrás y le cortaba el audífono y lo veía volverse loco porque de pronto lo que escuchaba se apagaba para siempre hasta que pudieran reemplazarle el cable y volvía a su condición de sordo. Y el muchacho reía a carcajadas, el que había perpetrado la supuesta travesura, que era en realidad una maldad. A Lazo también le pareció una maldad, una aberración, y la segunda vez que ocurrió, tiró al acosador al suelo y arregló las cosas como yo creo las arregla todavía, a puños. Terminó en la dirección de la escuela, no faltaba más, y la amenaza de expulsión pendía sobre él, y lo salvó el padre del niño sordo, no sus propios padres, porque sus padres lo llamaron y le dijeron, bueno, si te votan de nuevo, te votan. No fueron ni siquiera a la dirección, pero el padre del niño al que había salvado, por así decirlo, quiso darle las gracias y pidió ante el director que no le hicieran nada, que lo que había hecho ese joven era defender a su hijo. Luego, en privado, le dijo que gracias de verdad por lo que había hecho. Y le preguntó, sin mediar disimulos, si era él el chico que vendía droga en clase. Él al principio no supo qué decir y actuó como si no, pero el padre insistió y le dijo, yo sé que eres tú. Así que el paralizado admitió que sí. El padre se fue al carro y volvió con dos cosas para él. Un bloque de cocaína y una pistola. Era su forma de agradecerle, su forma de darle la bienvenida a la familia criminal. Solo entonces se presentó y dijo su nombre. Ese padre de familia se llamaba Leandro Norero. Así es como la vida va tejiendo las historias. Desde entonces, un Lazo y un Norero trabajaron juntos de forma cuasi inseparable. Lazo fue primero microtraficante adolescente para la estructura de Leandro Norero y controlaba las ventas a sus amigos y sobre todo a los niños Sambo, que dice él gastan entre 40 y 50 dólares al día en meterse coca por las narices cuando van a clases todavía. Habla de chicos jóvenes, muy jóvenes, de 15, 16, 17, que tienen plata suficiente para comprar merca para ellos y todos sus amigos. Luego, le permitieron tener su propia línea hacia Galápagos. Una línea significa una ruta, tienes que conseguir al que lo lleve en un vuelo de LATAM o de Avianca, y luego al que la reciba y la mercadee por allá. Le pregunto cuánta plata hacía, me dice por esa época uno podía sacarle a una inversión de 500 dólares en un bloque 5.000 dólares. Él tenía apenas 18 años. Hoy no es posible hacer eso en Galápagos porque Galápagos es parte ya de las zonas divididas. El Ecuador es un mapa donde el crimen organizado se ha dividido las provincias y el que quiere entrar en Galápagos tiene que pedirle espacio al cartel que lo controla, como el que quiere entrar en Manabí, como el que quiere entrar en Los Ríos, en fin. Norero lo cuidó como vendedor y luego lo reclutó como pandillero. Le pidió que se mudara a Quito y lo inscribió en una pandilla que todavía hoy subsiste, llamada Los Vatos Locos, donde hizo inteligencia. Inteligencia significa que estudiaba a dos tipos que le caían mal a Norero y que luego terminarían siendo blancos, es decir, elegantemente, por decirlo, terminarían en el cementerio. Lazo cuida lo que dice, pero dice, y a mí me da la impresión de que hay dos fuerzas confluyendo dentro de él, las fuerzas que anhelan que su historia se conozca y su persona sea pública y su cara aparezca como ha aparecido en los medios de comunicación. Y la fuerza que anhela
el privilegio del anonimato, de volver a ser un don nadie, de querer estar lejos de las consecuencias que traerán sus actos. Habla de Norero con nostalgia. Fue Norero quien pagó su defensa cuando cayó preso a los 20. Fue Norero quien lo protegió dentro para que no terminara como tantos otros muertos antes de salir. Fue Norero, dice él, lo más parecido que tuvo a un padre. Es una frase muy dura porque Lasso tiene un padre vivo todavía, pero casi no quiere hablar de eso. Por eso, cuando en mayo de 2022 Norero cayó preso, era un poco natural que Lasso, que estaba preso, compartiera celda con él. Norero pidió acomodarse, porque así hacen los capos en el Ecuador, en el pabellón de mujeres. Nos faltaba más. Y Lasso era uno de sus escoltas, por así decirlo. El 3 de octubre de 2022, cuando Leandro Norero fue asesinado, Lasso tuvo que haber muerto. Eso es lo que él piensa al menos. Por eso dice está viviendo tiempo extra. Cada día que pasa después de el 3 de octubre del 2022 es un día que él no tenía previsto vivir. Porque ese día, cuando Norero se preparaba para una visita de rutina a un pabellón controlado por él, donde lo llamaron para resolver un problema menor, Lasso se paró y se armó. Pero Norero le dijo que se quedara cuidando a su hermano, que estaba todavía en la ducha, y a regañadientes, Lasso se sacó la pistola del cinto y se la pasó a un tercero, y se quedó en la celda. Fue desde allí, desde donde escuchó los tiros, las ráfagas interminables de tiros, que en lugar de fiesta de Año Nuevo, le decían que lo que había habido era una masacre, y pensó enseguida, supo enseguida, que el que había muerto era Norero, porque si Norero hubiese armado la balacera, le hubiese avisado antes. Todos los que acompañaron a Norero a esa visita murieron con él. Lasso cree que desde entonces tiene alguna misión. Tal vez haya otro Lasso presidente, bromeo yo. Pero él no está para bromas. Está escondido, lejos de su familia, sin nada que hacer, sin plata, sin bienes. Tiene apenas 27 años, 2 hijos, una familia que cuidar, y lo cazan para matarlo. Me dice que tal vez yo lo pueda comprender porque muchas veces, dice él, escuchó en la cárcel cuando alguien llegaba a pedir la cabeza de Vivanco, mi socio y amigo. Por ejemplo, después de que la posta revelara la ubicación de la única propiedad que le quitaron a Leandro Norero. O mi cabeza, en incontables ocasiones, por incontables razones. O la cabeza de su esposa, me dice. No recuerda su nombre. Bonnie, digo yo un poco en piloto automático. Sí, ella. Y yo, que miro a la Moni lejos, en la cocina, jugando con las niñas, mientras la nieve cae del otro lado del cristal, y la casa huele a café recién hecho, y las chaquetas se secan en el perchero, pienso en lo afortunados que somos en mitad de la tragedia. Porque somos afortunados de haber salido a tiempo de un lugar donde nos iban a hacer daño. Somos afortunados de seguir con vida y de poderte seguir contando estas historias. Yo soy Anderson Boscan, bienvenidos a esto es Café La Posta. En conclusión, ecuatorianos, es difícil. Hoy Lasso vive en la clandestinidad, escondido de las fuerzas que lo buscan y con la muerte respirándole en la nuca, un destino que comparte con muchos otros testigos y criminales de alto perfil en el Ecuador actual. Se describe como un hombre de 27 años, con 2 hijos y una familia que proteger, y sin dinero ni bienes. Su testimonio no solo arroja luz sobre los mecanismos internos del crimen organizado, sino que también revela la profunda tristeza de una generación marcada por la violencia y la corrupción. El video del periodista Anderson Boscan, al que Lasso contactó directamente, parece ser una forma de garantizar que su historia se conozca, una de las 2 fuerzas que, según el periodista, luchan dentro de él, el deseo de anonimato contra la necesidad de hacer y decir su verdad. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.